Muy buenos días, estimados estudiantes, nuevamente reunidos para continuar con la segunda sesión de la disciplina de geopolítica en el área de ciencias sociales. Recuerden, estamos trabajando virtualmente a través de la plataforma de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Talara. Nuevamente pidiéndole a Dios que los guarde con bien, que a sus familias también no les falte pues la salud, y con la bendición podemos empezar la jornada del día de hoy. Muy bien. Sean bienvenidos entonces al tema, los fundamentos de la geopolítica. Y en la clase pasada estuvimos trabajando lo que era la geopolítica. Por eso es que iniciamos esta sesión recordando de qué se trata este tema. Hablemos de la evolución histórica. ¿Qué dijimos acerca de esto? Dijimos que es una ciencia fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Helen, que vivió entre 1864 y 1922. En el año 1900, con su libro Introducción a la Geografía Sueca, expuso los rudimentos básicos de la misma, y en 1916, recuerden ustedes, produjo su libro más importante denominado El Estado como organismo viviente, el Estado como forma de vida. Y de esa manera, en este libro, dio a conocer el término geopolítica. De esa manera, ¿cómo se inicia esto? Y por eso también es importante recordar el concepto de geopolítica. ¿Qué hemos dicho que es la geopolítica entre tantos conceptos que hemos mencionado? Que es una ciencia que se ocupa de estudiar y asesorar los asuntos del Estado en cuanto a su responsabilidad constitucional de garantizar el desarrollo y seguridad para su territorio, población y gobierno, tanto interna como externamente. En otras palabras, es la conducción del Estado tomando en consideración todos los recursos que pueda tener para poder alcanzar los objetivos propuestos en cada momento constitucional de vida de un país. Vamos el día de hoy a conocer algo importante. ¿Qué otro aspecto vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a reconocer la diferencia entre geopolítica y geografía política. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Aunque los términos parezcan muy comunes, hay sensibles y notorias diferencias. La geopolítica es una ciencia política, mientras que la geografía política es una rama de la geografía general. La geopolítica estudia el desenvolvimiento político, histórico y económico de un Estado, mientras que la geografía política estudia un Estado en un momento determinado de su historia, considerando su estructura geográfica. La geopolítica, una de sus bases para el estudio es la geografía política, mientras que en la geografía política, una de sus bases son el ámbito geográfico humano. Es sensiblemente dinámica la geopolítica, mientras que la geografía política es estática, de una manera sensible, pero estática. También la geopolítica recibe la influencia de factores históricos, raciales, geográficos, económicos y de evolución del Estado, mientras que la geografía política estudia el área geográfica enfocada en una sociedad humana. Y finalmente, la geopolítica sirve de guía al estadista, gobernante, presidente, etc., en la conducción política, mientras que la geografía política estudia el pasado y presente de un Estado, relacionándolo con la etnografía, las razas, la religión, el idioma, las culturas, etc. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental en esta diferencia entre geopolítica y geografía política? Principalmente, los estadistas deben hacer uso de la geopolítica. Recuerden algo que les mencioné en la clase pasada. Ningún gobernante que se atribuya el hecho de conocer y saber manejar un Estado, pues debe desligarse del conocimiento de geopolítica. Para que un buen gobernante se considere de esa manera, tiene que saber que la geopolítica, al ser una ciencia política, tiene que permitirle estudiar el desenvolvimiento histórico y económico de un Estado. Tiene que tener unas bases geográficas importantes. Tiene que saber el dinamismo con el cual se mueve la geopolítica. Tiene que haber reconocido los distintos factores históricos, raciales, geográficos, humanos, etc. Y todo ello le debe servir de guía para su conducción del país. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es la diferencia entre geopolítica. Pasemos a otro aspecto. Otro punto de este tema el día de hoy son las relaciones que tiene la geopolítica con otras ciencias. Por ejemplo, con la política.
En toda sociedad encontramos un espacio geográfico, una población, unas actividades económicas, unos procesos sociales, culturales, ideológicos, etc. Así que todas tienen que articularse entre sí. Y sabemos que la geografía política estudia las relaciones entre las organizaciones políticas que desarrollan la sociedad y el espacio geográfico a diferentes niveles y escalas. Entonces, la geopolítica guarda estrecha relación con ambas, pero principalmente debe establecer que la sociedad es la que le brinda la posibilidad de la conducción del Estado. Con la geografía, la posición y el entorno geográfico que ocupa un país o Estado dentro del globo terráqueo será fundamental para la geopolítica. ¿Por qué? Porque le permitirá su desempeño para el aprovechamiento de la localización geográfica y los recursos. En cuanto a la relación con otras ciencias, también como la historia, podemos decir que la geopolítica se encuentra vinculada a la historia a causa de los hechos trascendentales de los estados, lo cual lo afianza en el sentido de que el Estado no estudia su pasado y los acontecimientos de los mismos, sino que estuvieran condenados a repetirlos. Ya saben ustedes que la historia nos permite conocer el pasado y el presente de un país para no volver a cometer los mismos errores. Con la economía, el modo en el cual los estadistas utilicen el aprovechamiento de sus recursos, así como su posición geográfica, será lo que le va a permitir aumentar o disminuir su posibilidad del dominio per cápita, es decir, la producción por persona, o la entrada de recursos en bienes y servicios. Recuerden esto que en este momento estamos nosotros viviendo. Es importantísimo saber que nuestro PBI forma parte del trabajo que se está haciendo para poder nivelar la situación económica del país, pero que también va a tener que sufrir una gran transformación para podernos recuperar económicamente de aquí hacia adelante. Cuando hablamos acerca de la relación de la geopolítica con la geosociología, pues hablamos acerca de que ambas están relacionadas debido a que el ser humano recibe la culturización del individuo a partir del desempeño que realiza durante toda su vida. Estos desempeños o actitudes del ser humano son los que le van a permitir que el hombre simplemente se convierta en el ente importante en la acción geopolítica. Recuerden que la geografía, el concepto común y corriente de geografía, es el conocimiento del ámbito geográfico y la relación que guarda con el hombre, como el ser que transforma el ámbito geográfico. De esa manera, nosotros hemos hablado acerca de la relación que tiene la geopolítica con otras ciencias. Pero también deben haber escuchado ustedes acerca de lo que se llaman escuelas geopolíticas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y el Perú tendrá escuela geopolítica? Pues lo vamos a conocer. Hay algunas importantes escuelas a lo largo de la historia que se han presentado dentro del ámbito geopolítico. Está la alemana, está la escuela soviética, está la escuela de Gran Bretaña o Inglaterra, está la escuela misma acerca de países sudamericanos como Chile, como Brasil. Pero no hemos escuchado de una escuela geopolítica peruana. Hace algún tiempo atrás en nuestra historia, el Imperio Incaico, para muchos geógrafos, sirvió como referencia que se pudo haber formado una escuela geopolítica peruana, pero no se ha conseguido. Pero hablemos de algunas escuelas geopolíticas. Por ejemplo, la escuela geopolítica alemana se desarrolla bajo tres conceptos: el del espacio, el de ser una isla mundial, ser potencia marítima, y el dinamismo geográfico del Estado. Recuerden que Alemania participó de 2 guerras mundiales, en las cuales, bajo los estrategas que dominaron en ese momento el mundo, el último de ellos, Adolfo Hitler, pues quisieron dominar el mundo, el espacio territorial adyacente a sus fronteras, dominando pues otros países. Los alemanes tienen bien claro cuál es justamente esa escuela geopolítica. Hoy lo han. La escuela inglesa, dada su condición geográfica, es una isla, ¿no? Es pues la que típicamente decide que su visión geopolítica es el dominio marítimo. Y por muchos años lo realizó de esa manera. Recuerden que Inglaterra tuvo muchos enfrentamientos marítimos con España, unas guerras constantes y permanentes que derivaron pues en que se convirtiera en la dueña del mar. De esa misma manera, en la actualidad, mantiene esa fortaleza siendo una de las mejores armadas, lo cual la demostró en la guerra con Argentina,
con la guerra con las Malvinas, ¿no? Muy conocida en la historia universal. Pues ahí demostró que aún sigue vigente su escuela geopolítica, que prevalece el dominio. Otras escuelas son la escuela soviética, de la cual en la actualidad ya no existe, debido a que ese país desapareció cuando se produce la desintegración de la Unión Soviética o la URSS, y se convirtieron en países independientes mucho más pequeños, pero nos dejaron un gran legado. Este fue aquel que desarrolló también en la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió convertirse en una gran potencia bajo la estrategia de expandir sus dominios, pero de manera ideológica, durante la llamada Guerra Fría, un tema que le hemos estado viendo anteriormente. La escuela italiana, pues, también sufrió algunos cambios cuando se produce la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Benito Mussolini fue su líder. Italia tenía, pues, también un pensamiento armamentista, extremista, de carácter socialista. Su discurso geopolítico, pues, tenía que ver con el fascismo y también pretendía el dominio del mundo. También tenemos la escuela norteamericana y la escuela francesa. Cuando hablamos de la escuela francesa, para luego conversar acerca de la escuela norteamericana, pues nosotros hablamos acerca de un fundamento importante en la escuela francesa, la cultura. Recuerden que, por ejemplo, a París se le llama la ciudad luz. Importante dato en la cultura general. Pues el factor humano es importante para la escuela francesa. Ese factor humano, pues, está inclusive por encima de la geografía, tratando de dar a conocer a través de su desarrollo cultural lo que Francia puede darle al mundo. Ahora hablemos de la escuela norteamericana. Principalmente la escuela norteamericana, que surge a partir del dominio inglés en ese nuevo territorio en Norteamérica, y después de la independencia de las 13 colonias norteamericanas justamente, pues comienza a generar todo un cambio a partir de las guerras en las que participó. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Para ello, pues, estableció entonces que la vigencia geopolítica de Estados Unidos es también la ampliación del dominio y la hacer propaganda al capitalismo. Es su fundamento geopolítico. Tenemos escuelas como la española también y la escuela brasileña. Cuando hablamos de la escuela española, pues esta buscó justificar la necesidad de consolidar colonias, ¿no? Recuerden que nosotros fuimos por mucho tiempo y somos parte de la historia de España cuando llegaron a la conquista de nuestro territorio allá por el año 1532. Entonces, las relaciones internacionales de España con el mundo siempre han tenido que ver con el colonialismo, ¿no? Lo hizo también con colonias en otros continentes, pero de esa manera, pues, siempre buscó hacer la propuesta del dominio territorial. La escuela brasileña surge en Sudamérica a partir de la creación de una facultad de filosofía y ciencias y letras en la Universidad de San Paulo, ¿no? Esta universidad, pues, pretendió con su metodología de origen francés que se desarrolle un trabajo de investigación de temas ligados a la geografía, sobre todo especialmente la geografía humana y la forma de cómo podían utilizar adecuadamente sus recursos y de esa manera convertirse en el gigante de América del Sur, como lo es en la... Muy bien, pero no solamente son esas escuelas, y no hemos encontrado una escuela peruana. Por eso es que nos preguntamos, ¿por qué no tenemos una escuela geopolítica? Y miren, observen, vean la imagen que se pueden tener frente a ustedes. Nosotros, bajo esa posición que tiene el Perú en América del Sur, una posición privilegiada geopolíticamente, pues nosotros somos un país marítimo, porque tenemos contacto con la cuenca del Pacífico. Somos un país que podría acceder al Atlántico a través del Canal de Panamá o a través del Estrecho de Magallanes. Entonces somos un país marítimo. Somos un país andino. Claro, pues, porque tenemos la posibilidad de que la cordillera de los Andes atraviese a distintos países en América del Sur y principalmente el Perú, siendo uno de los principales elementos de la formación geográfica en nuestro territorio. Entonces somos un país amazónico, porque contamos con la zona privilegiada de la Amazonía peruana, que tiene también una estrecha relación con la Amazonía brasileña,
y por ese motivo somos uno de los pulmones de la humanidad. Tenemos ese privilegio. Somos un país bioceánico. Lo hemos mencionado cuando también mencionamos que era un país marítimo. La posibilidad de acceder a los dos océanos. Uno que se encuentra frente a nuestras costas, el Océano Pacífico, y otro con el cual tenemos también acceso por el río Amazonas. Somos también un país que accede al Atlántico por el Amazonas. De ahí que somos un país amazónico, bioceánico, marítimo. De esa manera, pues, nuestro país tiene grandes posibilidades de desarrollarse y crecer económicamente, también políticamente y en todos los ámbitos que podamos tener. Pero nos hemos olvidado de algo. También somos un país con presencia en la Antártida. Claro, nuestro país tiene presencia en la Antártida porque nuestra estación naval llamada Machu Picchu, pues que surge a partir del año 1980, cuando gobernaba el Perú, el presidente Fernando Belaúnde Terry, cuando se retorna a la democracia, nos permitió que a través de esa expedición llamada Humboldt, ¿no? La expedición llamada Humboldt, que tuvo como privilegio enviar a una gran cantidad de científicos peruanos en una embarcación que también tenía el mismo nombre, Humboldt, pudimos establecer nuestra base naval, base marítima, base estación científica en la Antártida, que hasta ahora lo mantenemos. ¿Por qué la Antártida puede ser tan trascendental para nosotros, los peruanos principalmente? Se dice que la Antártida, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, es justamente la reserva de alimento potencial para el mundo en caso de suceder cualquier guerra de carácter atómica o mundial. Por eso la trascendencia. Más adelante, en sesiones próximas, veremos especialmente la Antártida. Muy bien, y ahora pasamos que la geopolítica, a raíz de nuestro ideal por alcanzar el dominio del Estado, tiene 10 leyes geopolíticas básicas. Empecemos con la primera de ellas. Y esto nos va a hacer ya recordar o finalizar la sesión del día de hoy. Primero, el espacio geográfico posee un núcleo de cohesión o zona eje desde donde se puede armonizar mejor todo el Estado. Recuerden que el núcleo de cohesión forma parte de también uno de los elementos que hemos pedido que ustedes lo ubiquen en un mapa como actividad o reto anterior. Entonces recordamos que el núcleo de cohesión es la zona de donde se puede armonizar todo el Estado. En muchos casos, para nosotros los peruanos lo hemos determinado que es la zona central del país. 2. Segunda ley. La expansión de todo núcleo de cohesión sobre su periferia se realiza mediante la acción de fuerzas, denominadas tensiones, conformadas por factores de orden demográfico, biológico, cultural, tecnológico, psicológico y político. Las tensiones no son otra forma más de hacer que el desarrollo de la zona central de un país alcance. Ley 3. El espacio circundante a un núcleo de cohesión está abierto a patrones de este, logrando el desarrollo de mecanismos de cohesión y dominio sobre las demás zonas o áreas de impacto. Recuerden que el espacio circundante vendría a ser la periferia de ese núcleo de cohesión. Número 4. La acción centrífuga de las tensiones apoyada en el factor geovial tienden a desencadenar fuerzas similares de carácter centrípeto que pueden vitalizar a la zona nuclear. Cuando hablamos acerca de esta ley, nos permite que nosotros podamos entender que las fuerzas que se generan en todo el país, que pueden ser de índole económico, político, social, cultural, hasta de salud, como lo vemos en la actualidad, pues hacen que nuestro país se vitalice en la zona central. Hoy lamentablemente estamos viviendo una realidad muy distinta a lo que estamos mencionando, porque nuestro país está sufriendo un grave desenlace, sobre todo en el sector salud, donde vemos regiones en las cuales se ven bastante afectadas por la epidemia o pandemia del COVID-19. Esto hace que nuestro país no logre alcanzar los. Ley número 5. Esas tensiones en su constante acción centrífuga y centrípeta se combinan adoptando las formas institucionales básicas. Y esto hace a su vez que debido a esas tensiones, ley número 6, surjan en la zona de periferia zonas de anexión, zonas de protectorado, zonas de influencia, zonas de interés o zona cero. Nosotros también ese aspecto lo hemos visto en el tema anterior.
porque forma, repito una vez más, forma parte de uno de los elementos del Estado que hemos estudiado. Recuerden que los elementos del Estado son, primero, Heartland o núcleo vital, Hinterland o espacio de crecimiento, lo que son las fronteras o periferia y lo que viene a ser también el núcleo de cohesión. A eso le agregamos las comunicaciones. Entonces, ¿cuántos son los elementos del Estado desde el punto de vista geopolítico? Son 5. Esos 5 le hemos pedido que ustedes los ubiquen en un... Hablemos de las últimas leyes. Ley número 7. Cada zona de dominio que se organiza alrededor de un núcleo de cohesión tiende a perder la calidad que posee según una alternativa que implica la expansión general del sistema o bien su disminución o debilitamiento. Entonces estamos hablando acerca de que estas zonas de dominio pueden aumentar su trabajo, mejorarlo, lo que va a generar pues que aumente su poder o también pueden verse disminuidos o debilitados. Número 8. La expansión o regresión espacial de todo el sistema organizado alrededor de un sistema de cohesión son fenómenos de carácter previsible y suelen ampliarse de pequeños a grandes aspectos, en vinculación con la consolidación o deterioro de la capacidad para organizar espontáneamente al pueblo. Esta ley número 8 es la que se está produciendo en estos momentos. ¿Qué encontramos en nuestro territorio? ¿Qué encontramos en el ámbito humano en nuestro territorio? Una desorganización. ¿Por falta de información? No, no es por falta de información, es por la necedad del poblador o habitante peruano a hacer u obedecer las indicaciones que se le dan a conocer a través de distintos medios para combatir la pandemia que estamos viviendo. Por eso, la organización del pueblo es fundamental. Lo hemos visto el día de ayer con un grave problema en Loreto, donde faltaba el oxígeno. Se organizó un grupo de empresarios loretanos y han logrado solucionar parcialmente ese problema. Pasa lo mismo en la ciudad de Talara, donde los directores de los hospitales de apoyo, MINSA, etcétera, pues dieron a conocer que también hay una necesidad de oxígeno. ¿Se ha logrado ya solucionar ese problema? ¿Se ha organizado el pueblo de Talara? ¿Las autoridades han conseguido ya brindar alternativa de solución? Ustedes son testigos de esa realidad. Aún no pasa nada. De ahí la importancia de esta ley número 8. Número 9. La línea temporal de máxima extensión periférica de un país está constituida por su frontera política, pero esta no puede considerarse como la única línea del espacio que se denomina. Existen detrás de aquello un sistema de líneas, que son las líneas fronterizas. La de la zona nuclear, la de la zona de anexión, la de la zona de protectorado, la de la zona de influencia, la de la zona de interés. Nosotros hemos sido testigos de todos esos límites que se tienen, pues en el sentido de nuestras fronteras regionales, las cuales estaban bajo el sistema de emergencia nacional, pero que se burlaron ellas cuando se produce el retorno de los pobladores a sus lugares de origen a través de migraciones masivas que generaron la expansión aún más del COVID-19. Pues un gravísimo problema en cuanto al manejo de las fronteras o líneas máximas de extensión periférica. Finalmente, la ley número 10 nos dice lo siguiente. La natural expansión geopolítica de los estados los conduce forzosamente a enfrentamientos de tal naturaleza que solo pueden resolverse según alguna de las alternativas, forma pacífica o una forma violenta. Estamos hablando en esta ley de lo que vienen a ser las guerras, las tensiones por límites territoriales. Gracias a Dios, en los últimos años, nosotros ya no nos hemos visto envueltos en este tema, porque hemos solucionado todos los problemas fronterizos con los países vecinos. Pues, para terminar esta ley nos dice que finalmente, esto es solo un proceso y que terminará por poner en estrecha relación a todas las partes del mundo. Hoy por hoy recuerden que vivimos en una etapa de globalización, que es el fin de las fronteras que se establecen entre los estados. Muy bien, finalmente llegamos al final de la sesión, y en la cual nosotros podemos encontrar una información muy importante. Encontramos una frase del Premio Nobel de la Paz del año 2006, ¿no? Muhammad
Janus. Nos dice, si no alcanzamos algo, es porque no le hemos puesto nuestras mentes. Creamos lo que queremos. Por eso es que yo le he agregado, Perú, si no alcanzamos algo es porque no le hemos puesto todo el empeño, todo lo que está en nuestra mente. Creamos que podemos hacerlo. Creamos que podemos ser capaces de hacer lo que se nos pide, que somos capaces de tener la posibilidad de ser creativos y alcanzar lo que queremos. Estimados estudiantes, hemos culminado de esa manera la sesión número 2 de Geopolítica, hablando acerca del tema relacionado a los fundamentos en esta disciplina. Muchas gracias. Lean por favor su ficha de trabajo y ahí encontrarán la tarea o reto por desarrollar. Gracias y hasta una nueva oportunidad.